Muy bien. Hoy venimos con la tripulación reforzada, porque sube a bordo también, y tenemos un placer inmenso en volver a tenerle con nosotros, Ivón Pérez. Ivón, Gabón, bienvenido. Gabón, un día subí con fuerte marejada y hoy parece que está la mar en calma chicha, así que a ver qué tal. Bueno, no sé, nunca se sabe, ya sabes que de repente nos pega una rolada el viento y hay que darlo todo aquí a bordo, pero bueno, estamos confiados de que hoy llevamos, como digo, una tripulación reforzada. Ivón, eres periodista, de esos periodistas de raza, de pura vocación, un contador innato de historias. Ahora mismo estás en 4, en el programa de Joaquín Prat, en 4 al día, te vemos haciendo crónicas, también colaboras con Muy Historia, nos contaste aquí, nos ayudaste a contar una historia preciosa de la Galerna en 1912, tú eres un lequeicharra de pro, muy vinculado a la mar también, y hoy te sumamos aquí a la tertulia con Juan Mari Recalde porque yo decía que no hay que ir muy lejos, y por ejemplo, pues no hay que irse al Triángulo de las Bermudas para encontrarse con historias fascinantes de aviones que aparecen, que desaparecen, en fin. Luego iremos contigo para que nos cuentes algo que sucedió en la costa vasca y que todavía resulta sorprendente. ¿De acuerdo, Ivón? Eso es, hay tantas canciones como versiones y bueno, veremos qué canción o qué versión es cierta. Oye, qué chulo esto de que hagamos de todo un verso una canción aquí en Euskadi, ¿eh? Hoy sí que tenemos un arranque de dicha estante que nos gustaría llevar a una taberna de puerto, porque... Eduardo, yo quiero empezar con una canción y quiero que cuando acabamos esta conexión, que tú acabes pues esta tertulia, digamos, con una canción, ¿vale? ¿Te parece si la escuchamos ahora de arranque? Ah, ¿escuchamos un ahora poco de pues arranque? Sorpresa. Vale, vamos a escuchar, pues arranque mejor. Vamos a escuchar un poquito, y luego arrancas con tu historia. Bueno, pues tenemos a un periodista llamado Vicente Talón que intentó un poquito indagar en el mito. Este señor escribía en el Correo de aquel entonces y en 1963 intenta venir aquí a Lekeitio para, digamos, dar luz a esta historia de un aeroplano que cayó en Lekeitio. No fue uno, sino en 1917 fueron 2 y casualmente los 2 hidroaviones que cayeron en Lekeitio pues eran franceses. Se han compuesto muchas canciones que hablan de este suceso, en el que tenemos pues esta canción que acabamos de escuchar de Aeroplano Bipasata. ¿Y qué pasa? Que Mutriku, Bermeo y Lekeitio se están disputando la autoría. Sabemos que la canción la compuso Feliciano Beovide, era un músico, este señor es director de la banda de música de Lekeitio, pero compuso solamente lo que era el tono, la melodía, y luego ya pues cada pueblo le ha ido poniendo letra. O sea, mirando los archivos de Lekeitio, esto que se creía mito, esto que Vicente Talón decía que era un mito, pues se ha comprobado pues que era verdad, porque hay familias que han sacado los álbumes antiguos de fotos, ¿no? Por ejemplo, Luis Zeniga me dejaba una foto de la familia y bueno, pues ahí se ve claramente el aeroplano que cayó en 1917. Como he dicho, caen 2. Esto eran hidroaviones de la Armada Francesa, ¿verdad? Que estaban, claro, en 1917 estamos en plena Guerra Mundial. Estamos en la Primera Guerra Mundial, sí, la Gran Guerra, y hay que recordar pues que Francia se alista o está en el mismo bando que Rusia e Inglaterra. Entonces, esta gente pues empezaron a fabricar hidroaviones, como coches se fabrican hoy en día, y fíjate que eran hidroaviones nuevos, pues nada, el 2 de julio cae uno en Lekeitio, y hay una historia bastante curiosa, porque los lekeitianos se quisieron enriquecer de este hidroavión que caía. Entonces, el talayero, como antes decía
Juan Mari indicaba antes, ¿no?, que había una figura de una persona que iba de casa en casa para despertar a los marineros. Pues no, pues en Lekeitio había pues un talayero que indicaba a la gente pues dónde había pescado y dónde no. Entonces, este talayero, Francisco Echevarría, indicó a la gente del pueblo pues que había caído algo en el agua, ¿no?, haciendo señales de humo, y los barcos que pudieron pues se acercaron. Tenemos el caso del Mirén Begoña, ¿no?, y el Mirén Begoña pues se encuentra con este hidroavión francés y dentro iban dos ocupantes, pues digamos el piloto, y luego al lado iba un técnico. ¿Qué pasa? Que esta gente, estos franceses, estaban acojonados porque pensaban que al interceptarlos, pues que les iban a hacer preguntas, someterles a un interrogatorio. Entonces tenían unas bombas de mano y las tiraron al agua. Y no contentos con eso, ellos se olían que les iban a llevar a Lekeitio y cogen y sueltan dos palomas mensajeras hacia Bayona, que es desde donde venían. Porque este era un barco pues que se dedicaba un poco a observar la costa. Iba desde Bayona, digamos, hacia Bilbao y nada, cayó en Lekeitio. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tenemos a Severiano Mendiola, que era el patrón del Mirén Begoña, que coge el barco y lo mete en el hidroavión. Coge el hidroavión. El hidroavión. O sea, avisados por el talayero, salen a buscar el hidroavión diciendo, bueno, esto es un rescate de primera, aquí vamos a cobrar un jornal, ¿no? Sí, se le escribe al gobernador de Vizcaya, pero a esas horas pues no estaba disponible, tampoco había forma de ponerse en contacto con él, porque hay que recordar que ese año se renovó lo que era el telégrafo de Lekeitio, que se encontraba en la trasera de la iglesia, ¿no? Y pues no había forma de contactar con el gobernador. Entonces Francia fue un poco más lista, mandó dos barcos de la Armada y digamos que intentaron mediar con el pueblo, ¿no?, para conseguir pues ese hidroavión. Directamente, la Armada francesa sí, hablando con los lequeicharras de tú a tú, ¿no? Ahí directamente, eso es. Sin intermediarios. Entonces aquí hay un caos burocrático. Por eso en la canción que hemos escuchado al principio, pues se habla de Ecarrí, Severiano Ecarrí, porque es Severiano el que coge ese hidroavión. Y luego tenemos a Sabiño, que es justo casualidades de la vida, era el padre de mi abuela, ¿vale? Sabino Erciaga. Estáis implicados en el asunto este. Estoy implicado, sí. Este era un señor que se dedicaba pues a cazar marrajos. Por eso les llaman a la familia de mi abuela Marrachunekuak. Entonces, pues este Sabino le intentan un poco engatusar los franceses. Él era patrón del barco Ama Antiguacúa, la madre de la Antigua. Entonces, ¿qué pasa? Pues que él tenía un dilema de qué voy a hacer yo con este barco. Los franceses me han dicho qué tal. Estaba el señor sin poder dormir toda la noche. Entonces, a esta que iba por el puerto, pues comiéndose la cabeza sobre el destino del hidroavión, se le asoma Asensio Quesuraga, digamos, al balcón. Asensio Quesuraga era el responsable de la comandancia. Y pues digamos que casi salía en pelotas al balcón a las 6 de la mañana. Y le dice, oye, Sabiño, no, por favor, no lleves el barco, o sea, no lleves el hidroavión. No lo lleves el hidroavión, porque si lo llevas nos vamos todos presos a la cárcel. Por eso la canción habla de las 6:30, Sabiño, ese Ikerwan Sabiño, Bestela Danok preso. Entonces, ¿cómo acaba la cosa? Pues al final vienen las autoridades de Bilbao a Lekeitio, hay una factura de un gasto para la época que es increíble, que son 30 pesetas, y nada, pues nosotros, Eduardo, Juan Mari y yo tenemos, off the record, tenemos pendiente unas cervezas, pero esta gente de Lekeitio invitó a las autoridades de Bilbao, estuvieron hasta las tantas, bebiendo, y al final el hidroavión acabó en Bilbao. Ajá. Bueno, bebiendo, estarían negociando, lo que pasa es que entre negocio y negocio, pues había que aclararse la voz. El alcohol hace que las cosas sean más fáciles, pero ahí no acaba la cosa. Y es que luego, ese mismo julio de 1917, cae otro hidroavión y también francés. Claro, vieron que recibieron buen trato en Lekeitio y entonces pues se convirtió en un destino turístico de los hidroaviones de la Armada Francesa. Sí, pero en este caso tenemos a Nueva Magdalena, ¿no?, que intercepta un hidroavión y lo lleva desde Lekeitio hasta Pasajes. Hay dos nombres,
se habla de Luis Avaroa, que era el, digamos, el capitán, y luego también del patrón Modesto Ortiega. Pues este señor, al llevar, digamos, el hidroavión hasta Pasajes, pues reclama dinero, les pagan 3.100 pesetas de la época. Wow, una millonada, ¿no? Entonces. Una millonada. Y la hija del armador, una tal María, pues da a cada marinero 90 pesetas, que eran como 18 duros. Entonces, de ahí, ¿qué pasa? Que todos estos marineros celebran una cena en el Beitia, en Lekeitio, en un restaurante que todavía pues sigue abierto, hoy en día se llama el de Isunza, y luego llega la segunda versión de la canción, que es el mismo tono, ¿vale? Pero es otra canción, otra melodía, partilla 18 duros partilla, 18 duros partilla, severo ta cuadrilla. Y hablan de Afaldú, Hotel Beitia en Afaldú, Hotel Beitia en Afaldú, Moscona Rapatú. O sea, como que... como para guardar en secreto, nada. Que se debieron de correr una cuerda bestial. Y ya, pues, ya tenemos el otro caso de otro hidroavión que se había caído, y en este caso, pues, iba hasta Labra. También había salido de Bayona. Perdóname, este es el tercer hidroavión, estamos hablando de 3. Este es el tercer hidroavión que cayó en Lekeitio, pero este ya cayó un poquito y luego más hablamos tarde. del Triángulo de las Bermudas, allí a lo lejos, cuando tenemos aquí un Lekeitio que se traga hidroaviones, como si fueran sopa. Sí, pero este es un caso, este tercer hidroavión que cae en Lekeitio tiene un caso un poquito raro, porque claro, salía también de Bayona con destino a Labra, y digamos que en Zarauz, a la altura de Zarauz, empiezan a notar que el hidroavión empieza a fallar, que los motores le estaban apagando, ¿no? Ivonne, ¿en qué año estamos hablando? ¿Fueron de 1920. 1920, o sea, fueron consecutivos, en apenas 5 años ocurrió todo esto, ¿no? Sí, no, 3 o ves, 4 años, sí. Que el Lekeitio estaba de moda, yo creo que paraban queriendo el Lekeitio. Bueno, eran los comienzos de la aviación, digamos, militar y tal, y bueno, todavía está claro que las mecánicas no eran muy fiables. El pueblo vasco en este tercer caso habla del 27 de octubre de 1920 y hablan de que encuentran a un hidroavión conducido por un piloto con la ayuda de un ayudante y que dentro a bordo iba una modista llamada Madame Simon, una modista francesa. Esto ya cobra tintes de auténtica novela, ¿eh? Que bueno, así que había que, ellos decían que era ellos decían modista, yo me imagino una Matahari francesa ahí, ¿no? O la amante de alguno de ellos. Y luego ya el caso más carismático para mí, más desconocido, porque no hay documentación. En el archivo de Lekeitio hay documentación, pero un particular encontró una caja con antiguas fotografías, con documentos y con cartas, y es la caída de un hidroavión de la aviación nazi en 1943. O sea, este sería el cuarto hidroavión. Este sería el último, de momento no ha quedado ninguno más. Entonces, el Vicente Talón, este periodista que mencionaba al principio, sí que ha podido constatar que este caso era real, porque era como, digamos, más reciente, ¿no? Y este hidroavión nazi cae exactamente el 24 de septiembre de 1943. Tenemos la constancia del barco Reina de los Ángeles número 2 de Lekeitio. Dicen que estaban pescando al alba, ¿no? Y bueno, Hipólito Bezuraga, el patrón, y David Gabilondo, pues al parecer estaban acostumbrados a ver pues cadáveres, balas de caucho, cuerpos, minas. Claro, estábamos en guerra. Estábamos en guerra. Entonces, el Golfo de Vizcaya era el teatro de operaciones de todas las armadas en conflicto, claro. Eso es, encontraban de todo, menos dinero. Entonces estaban a 70 millas de Machichaco y andando pescando por ahí, pues dicen, no, mira qué hay. Se acercan y se encuentran un hidroavión con, digamos, el símbolo fascista de los nazis y que tenían, pues bueno, ellos habían detectado que era de la Luftwaffe, ¿no? De la aviación alemana nazi. Entonces, miran dentro y en su interior, comprueban que no hay nadie y debieron de comentar, hay un marinero llamado Anacabe Babiola, Jesús, que debió de comentar, vamos a cogerlo, y ya está, es aprendagos, que es como un dicho muy de Lekeitio. Nos hemos hecho de oro. Entonces, comprueban que la parte delantera que tenía un cañón y una ametralladora,
y que en la parte trasera que también tenía otra ametralladora. No sabían qué hacer con esto, lo llevan al puerto. O sea, lo remolcan, ¿no? Directamente remolcan lo remolcan al puerto, hidroavión. pues imaginaros Lekeitio una época, ¿no? Todo el mundo mirándolo, se acercó gente de todas partes. Entonces ellos querían cobrar dinero, nadie les quería pagar y al final consiguieron que les pagasen algo de dinero, pero al de 5 años. Ah, claro, me imagino que aparecerían las autoridades, ¿no? Se harían cargo del avión, ¿no? Directamente lo llevaron a Bilbao y el Consejo de Guerra de España, ya con los franquistas, pues les pagaron pues, a mediación de Alemania. Ah, fíjate, ni tan mal acabaron, ¿eh? Porque en aquella época lo suyo es que les hubiese caído encima una condena por llevar aquellos. España, entonces, además, las autoridades de Franco estaban en connivencia con los nazis y me imagino que, bueno, pues que habría un hecho de guerra por detrás. El hidroavión estaría de observación en el Golfo de Vizcaya o de espionaje, los tripulantes serían rescatados por alguna embarcación propia o algo así. Hay una historia muy bonita, hay que investigar todavía. Bueno, de hecho, la gente, se menciona aquí en los escritos que la gente de Lekeitio está un poco cansada, porque hay que recordar pues que años antes había pasado el bombardeo de Guernica, ¿no? Claro. Y parece que los lekeitianos estaban ya familiarizados pues con los aeroplanos, con las aviones, marcas nazis. Sí. Claro, que no, de hecho dicen que cuando bombardean los italianos y los alemanes Guernica, que los aviones dan la vuelta a la isla de Garreitz, un poco para dirigir, ¿no? sus movimientos, que pasan por aquí hasta por Lekeitio. Muy bien, y bueno, oye, pues muchas gracias por traernos esta historia, estas 4 historias de hidroaviones que caen ahí en el Triángulo de las Bermudas Lekeitcharra. Lekeitiano, ahora me dirá algo. Ahora dirán lo que quieran los de Bermeo, los de Mutriku, porque hay una lucha, todos le cambian, le cambian la canción, le ponen Goiseko, Seichar, DJ, y luego siempre acaban con Bermeo, con Mutriku. Claro. Pero aquí en Lekeitio somos muy de lo nuestro, tengo aquí las pruebas, los artículos de la época, así que me venga un bermeano Mutricuarra. Bueno, si hay alguien que quiera desde Bermeo o desde Mutriku o incluso desde Mundaka reivindicar los hidroaviones, que venga aquí y organizamos una regata de traineras y el que gane para él, ¿no? Es la manera de resolver estos pleitos, ¿no, Juan Mari? Bastante tenemos con Isaro, bastante tienen con Isaro ellos, que déjate. Oye, qué bonito. Sí, dime, Juan Mari. Yo quería hacer unos pequeños comentarios. Uno, hace ya bastante tiempo estuve en el cementerio británico. Ya sabes que ese cementerio estuvo donde está el Guggenheim, un poco más abajo en el muelle, antiguamente, y después los trasladaron, está en Derio, cerca de la torre de control del antiguo aeropuerto de Sondica. Estuve porque estaba buscando yo el panteón que dijo la prensa que se había dado un dinero para hacer un panteón al capitán de la Blona, del barco ese inglés, del que tú hiciste un artículo, Edu. Sí. Entonces estuve yo allí en el cementerio a ver si encontraba ese panteón. No existe ningún, por lo menos no indica allí que sea de ese capitán, ningún panteón. Pero sí que hay una parte de las nuevas del cementerio donde hay un montón de pilotos ingleses. Y como tú bien has dicho, Ivonne, hubo pescadores que encontraron cadáveres, o sea, pues había habido una batalla aérea o porque se había caído el avión por una avería, por lo que sea, y muchos de esos pilotos quedaron muertos a flote. Entonces hubo muchos pesqueros que recogían a esa gente y la traían a Bilbao. Y esa gente, pues como tenía la placa identificativa de soldado, pues eran protestantes y los enterraron en el cementerio británico. Y hay una zona de pilotos de la Segunda Guerra Mundial enterrados allí. Y la segunda cosa, sí, que mi abuelo en el 40 y tantos, yo creo que fue, estaba pescando abierto a la altura de Castro Urdiales, pero abierto en la mar. Y se encontró el ala de un avión a flote, un ala de aluminio. Yo no sé, él nunca contó si tenía algún significado, alguna esvástica o no, o sea, no sé a qué bando pertenecería, pero era como es una ala cerrada, estaba flotando. Y entonces la trajo a Bilbao y tú tienes que dar cuenta a la Comandancia de Marina de lo que tú encuentras en la mar. Tú das cuenta, la Comandancia Marina lo retiene y cuando pasa un cierto tiempo, si nadie lo reclama, es de tu propiedad. Si tú encuentras a un barco, un velero, yo qué sé, que pues bueno, tú lo traes porque obviamente además tiene que constatar la comandancia si ha habido gente desaparecida o lo que sea, ¿no? Bueno, pues era la España de Franco, a mi abuelo le quitaron el avión y no le dio jamás nada. Y bastante pues que no acabó en la cárcel.
ten cuidado a ver si te van a hacer una canción a tu abuelo en Castro. Sí. No estaba muy abierto de Castro, no eran sus aguas. Muy bien. No era el caso de Lekeitio. Bueno, aquí tenemos que dejar esta tertulia, estas historias de mar, de esta charla de taberna náutica, que desafortunadamente pues tenemos que hacer cada uno en nuestro choco y no nos podemos juntar, pero quedáis emplazados ambos en el momento en que podamos y nos liberen, tomarnos unas cañas y seguir charlando. Ivonne, muchísimas gracias por acercarte. Un placer querer estar contigo y con Juan Mari también. Muy bien, pues Juan Mari, nos escuchamos en 15 días y terminamos con la canción. Seguimos con la versión de Lekeitio hasta que algún Bermiotarra nos ponga encima de la mesa razones de fuerza para escuchar la versión suya. Un abrazo a ambos, buen viento, buena mar. Casco, venga, bailar la canción. Juan Mari, escúchala, venga. Ya, vale, vamos. Soy Juan María Martín Recalde. He trabajado toda mi vida laboral como